Berrio nos dice que en el teatro los géneros naturales o teóricos son dos: la tragedia y la comedia, al que se une después un tercero de significación un poquito más amplia y no tan concreta, que es el drama. Y según a qué teórico le preguntes, esta división se verá enriquecida por cierta variedad de subgéneros. Por ejemplo, del mismo autor se desprende el siguiente cuadro en que vemos, además de los tres géneros anteriormente mencionados, otros como la comedia de costumbres, la farsa, la zarzuela, la ópera e incluso los autos sacramentales. Las formas del teatro son muchas, pero ¿cómo se escribe? Igual que con la anterior cuestión, la respuesta va a variar según a quién, dónde y cuándo le preguntes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, según la hora en que me estén viendo. Mi nombre es Rafael Ruiz y vengo a hablarles de cómo escribir una tragedia a partir de la poética de Aristóteles. No un drama, no una comedia, una tragedia. De los otros géneros nos encargaremos un día distinto. Por lo pronto, respondamos a la siguiente interrogante, por demás fundamental para nuestro ejercicio de hoy. ¿Qué es una tragedia? Pues bien, según Aristóteles y la definición que nos da en su poética, una tragedia es la imitación de una acción elevada y también, por tener magnitud, completa en sí misma, enriquecida en el lenguaje, con adornos artísticos adecuados para las diversas partes de la obra, presentada en forma dramática, no como narración, sino con incidentes que excitan piedad y temor, mediante los cuales realizan la catarsis de tales emociones. Del anterior texto vamos a detenernos sobre la palabreja imitación. ¿Cómo así que imitación? ¿Imitación de qué o por qué o para qué o a cuenta de qué? Bueno, en la poética, uno de los conceptos clave con los que Aristóteles trabaja es con el de mímesis, que prácticamente es la idea central sobre la que giran las conversaciones y reflexiones de la antigüedad clásica en torno al origen y la esencia del arte. Es a través de la imitación de nuestro entorno, por ejemplo, como de pequeños vamos haciendo de nuestra lengua y un poco más adelante y a partir de la otredad, de nuestras identidades particulares. No confundir, por favor, mímesis con copia. La acción mimética no será jamás una copia. Entiéndase mímesis de la siguiente forma. Hablamos de imitar en el sentido de actualizar, mediante la voz, la danza y el gesto, acciones y voces de animales y hombres o en el arte figurativo. Imitación como réplica realista, con materiales inanimados, de un objeto visible. La obra de arte no refleja al mundo como un espejo, transforma la realidad en signos, la llena de significados y se convierte así en un medio de conocimiento de la misma. Todo arte es mimético. La diferencia está según los materiales que se empleen para la imitación de los objetos mismos, y los modos o maneras a través de los cuales se imitan. Esto tendría que responder a la fundamental pregunta: ¿qué o a partir de qué escribo? No hay ideas originales en el sentido novedoso, único y detergente que a veces se le suele dar a la expresión. Todo ya ha sido escrito, hecho, descrito, expuesto, mostrado, realizado. Entre más pronto lo aceptes, mejor será para tu labor creadora. Ahora, una importante cosa a destacar de la poética es que en esta Aristóteles dedica una significativa extensión, por ahí de más o menos 14 capítulos, al desarrollo del mitos. El mitos es la organización de la acción, y cito a Paglialunga: esta es considerada el alma o principio de la tragedia, y especialmente al concepto fundamental de la unidad orgánica que debe presidir a la estructuración de la acción dramática. Unidad orgánica quiere decir con la unidad de tiempo, acción y lugar. Según Aristóteles, las tragedias van más de acciones que de personajes. Lo característico de la poesía dramática sería, pues, presentar a la persona moral en acción. Tal presentación debe hacerse de un modo coherente y unitario. Frente a la dispersión temático-formal de la épica, léasele, de la novela, el género dramático ha de acomodarse a las tres unidades de lugar, tiempo y acción, siendo esta última la única inviolable. Entonces, la mímesis es la imitación de las cosas no reflejándolas tal cual son,
sino transformándolas, rehaciéndolas, reinterpretándolas. Asimismo, las tragedias representan acciones, y la representación de estas acciones habrán de responder al sentido de las unidades de lugar, tiempo y acción. Esto de la unidad tiene que ver con la síntesis, la concreción de lo que se nos cuenta. Aprovecho este momento para abrir un paréntesis sobre la naturaleza de la escena. Si ya vas a escribir una tragedia, o incluso cualquier otro de los géneros del drama, es para que ésta sea llevada a la acción, es decir, a la escena. Toda obra de teatro estará incompleta hasta ese momento en que acontezca, hasta ese momento en que se comparta, muestre con y para un público. Pues incluso cuando puedas tú leer una obra de teatro, una tragedia en completa soledad y silencio, como en una novela, tienes que saber que ese no es su propósito, esa no es la idea. De que se puede, pero sepas que estás leyendo una cosa muerta, y si no muerta, cuando menos incompleta. Entonces, algunas de estas constituyentes fundamentales para el hecho dramático teatral nos las comparte Spam como los 7 rasgos. 7 rasgos que a continuación expondré brevemente. El primero ya lo dejé intuir un poco, pero es la inseparabilidad del texto y la representación. Si vas a escribir una obra de teatro, tienes que tener presente siempre que eso que estás escribiendo es para que se lleve a la escena. Siempre. Punto número 2, la plurimedialidad del drama. Esto tiene que ver con la utilización de varios códigos. Estos pueden ser la iluminación, las costumbres, los objetos, el sonido, etc. Todo esto suma y contribuye a la significación de la obra, por más rudimentarios que estos elementos pudieran llegar a ser. Todo en el teatro es signo. Punto número 3, colectividad de producción y recepción. El teatro se hace en grupo y se ve en grupo. Punto. Es un arte de actos sociales y políticos. Punto número 4, autarquía del drama. Recordemos que drama significa acción. El drama entonces sucede en un mundo aparte e independiente del público y del de incluso la misma dirección de la obra. Punto número 5, doble sistema de comunicación. Los personajes de una obra de teatro están en constante comunicación consigo mismos, pero a la vez que están en comunicación consigo mismos, están en comunicación con el público. Punto número 6, el diálogo dramático. Este ha de ser funcional, es decir, que ha de contribuir al progreso de la acción dramática. Punto número 7, la ficción del drama y de la representación. Esto tiene que ver con la fábula, que es el que se nos está contando, y asimismo con el sistema de convenciones, es decir, los pactos que se entablan entre público y representación. Te muestro en este momento un gráfico con estos 7 rasgos para que los mires con más detenimiento en caso de que lo necesites. Tenlos presentes durante todo tu proceso de escritura. Ya he explicado lo que es la mímesis. Asimismo, de dónde podrías de pronto partir para escribir tu tragedia y los elementos que has de tener en cuenta a la hora de sentarte y escribir una obra de teatro. Pues bien, ahora toca desglosar los elementos constitutivos de las tragedias. ¿Qué ingredientes has de necesitar para la escritura de tu Hamlet? O de tu Antígona, ya que andamos griegos. Pues bien, estos son fundamentalmente 6. Aunque hay un séptimo que podríamos sumar a la lista no escrita de Aristóteles. Te invito a que lo intentes adivinar antes de que yo lo mencione. Primer elemento, la fábula. La fábula, en nuestro presente sentido del término, es simplemente esto: la combinación de los incidentes o sucesos acaecidos en la historia. Y aquí entran en juego 2 palabrejas más: peripecia y anagnórisis. Las peripecias son los cambios de fortuna en los personajes. Miremos el caso de Jack en Titanic. Al principio lo vemos pobre y vagabundo, apostándose la vida por unos tiquetes de barco en una taberna, y unas noches después bebe champaña con un grupo de personas refinadas. Al principio mira a Rose desde la distancia, creyéndola muy lejos de su alcance. Una noche después está tirando el mejor polvo de su vida, para momentos después congelarse y morir porque tal parece ser Rose necesita tamaña tabla para ella sola. Por su lado, las anagnórisis son reconocimientos, es decir, el paso del desconocimiento al conocimiento. La justa cantidad de peripecias y anagnórisis conducirán al espectador a la catarsis, es decir, a la purificación de los sentimientos de su alma. O sea, hace ese momento de la película en que te tiras a llorar. El segundo y natural elemento de las tragedias son los caracteres, es decir, los personajes que los actores interpretarán.
Este tema en sí mismo da para una exposición mucho más larga. Sepan por lo pronto que estos han de ser consecuentes consigo mismos. Nada de componer a tu personaje de X manera para que en el desenlace hagas con este una cosa completamente distinta a la que venías planteándole al espectador. Por favor. Tercer elemento, la dicción. Esto es los diálogos. Es decir, la expresión de los pensamientos en palabras, que será el medio a través del cual la acción de tu tragedia se llevará a cabo. Recuerda tener en cuenta que estos diálogos serán dichos por actores. Cuarto elemento, el pensamiento. Este es el discurso motivo detrás de los caracteres. Ten presente la coherencia, la armonía, y no hagas lo que los escritores de Juego de Tronos hicieron, por favor. Quinto elemento, el espectáculo. Todo lo que se refiere a la escenografía, los efectos del sonido, la iluminación, todo aquello que acompaña tu montaje. Aristóteles le resta importancia a este punto, pero según el tipo de tragedia que estés escribiendo tendrás que prestarle más o menos atención. Sexto y último elemento, la melodía. Entonces tenía que ver con las intervenciones del coro, pero contemporáneamente vamos a entenderla como el tono y el ritmo de la acción. Acuérdate que según esta estructura has de desarrollar tu drama en 3 actos. Uno en el que presentes, otro en el que desarrolles lo presentado y un tercero en que des conclusión a todo lo anterior. A propósito de desenlaces, Aristóteles recomienda que estos vengan de la acción misma. En palabras mundanas, esto quiere decir que no te saques el desenlace de la cola. Haz que tu obra funcione como un mecanismo de relojería perfecto y exacto. Que toda pieza funcione y contribuya, sume y potencie al resto. Finalmente, el séptimo elemento, que como tal no está explícitamente en la poética de Aristóteles, pero que se intuye ahí por debajo del subtexto, este lo agregaba mi maestro de texto dramático a la poética y creo que viene bien a tenerlo en consideración, y es el público. Claro, si venimos hablando de que las obras de teatro se escriben para que se lleven a la escena, ¿qué sentido tiene llevar algo a la escena y que no lo vea nadie? Y te recomiendo que lo tengas presente junto con el resto de elementos para la escritura de tu obra. En fin, esto ha sido todo por mi parte. Esta no es la única manera de escribir tragedias, mucho menos una obra de teatro cualquiera, pero pues es el modelo base, entonces creo que viene bien tener conocimiento de este, así sea rudimentario y así no lo pongas en la práctica. De algo te servirá. En fin, yo ya no hago más extensa esta situación. Que estén bien, nos vemos en la siguiente ocasión. Chao, chao.